Bienvenidos un día más a mi canal, donde exploramos los rincones más apasionantes del mundo de la ficción turca. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque hoy tenemos un plato fuerte, un drama que va a removerles el alma. Vamos a hablar de dramas juveniles turcos donde el amor prohibido y la pasión desbordante son los protagonistas. Así es, hoy nos sumergiremos en ese universo donde los corazones jóvenes se enfrentan a obstáculos insuperables, donde el amor desafía las reglas, las convenciones sociales y hasta a las propias familias. ¿Preparados para un torbellino de emociones, giros inesperados y personajes que los harán enamorarse, odiar y hasta dudar de sus propias convicciones? Pues abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Antes de empezar a desgranar estos dramas que nos tienen enganchados, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que siempre les traeré lo mejor del mundo de las series turcas, con análisis profundos, reseñas sinceras y muchísima pasión. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando hablamos de dramas juveniles turcos, es inevitable pensar en esas historias que nos recuerdan a Romeo y Julieta, pero con el toque especial y característico de la cultura turca. Historias donde el amor surge en medio de la rivalidad, del odio ancestral o de las diferencias sociales abismales. Uno de los elementos clave en este tipo de dramas es, sin duda, el contexto cultural y social. La importancia de la familia, el peso de las tradiciones y las expectativas sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de la trama y en la creación de conflictos aparentemente insalvables. Los jóvenes protagonistas se ven obligados a elegir entre el amor que sienten y el deber que tienen hacia sus familias y su comunidad. Y es precisamente en esa lucha interna donde reside la magia de estos dramas. Vemos a los personajes debatiéndose entre el corazón y la razón, entre la libertad y la obligación, entre la felicidad personal y la aprobación social. Esa tensión constante genera una gran carga emocional que nos mantiene pegados a la pantalla, sufriendo y celebrando cada uno de sus triunfos y derrotas. Otro elemento recurrente es la idealización del amor. Los protagonistas suelen ser jóvenes idealistas que creen en el amor verdadero, en el amor que todo lo puede, en el amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. Esa visión romántica y a veces ingenua del amor nos conecta con nuestra propia adolescencia, con esos primeros amores intensos y apasionados que nos marcaron para siempre. Pero no todo es color de rosa. En estos dramas también encontramos traiciones, mentiras, secretos y manipulaciones que ponen a prueba la fortaleza de los protagonistas y que nos hacen cuestionar si realmente el amor puede con todo. La figura del villano o villana, que suele ser un personaje cercano a los protagonistas, añade un elemento de tensión y suspense que nos mantiene en vilo hasta el final. Además de la trama principal, estos dramas suelen explorar temas importantes como la amistad, la lealtad, la ambición, la envidia y la lucha por los sueños. A través de las historias de los personajes secundarios, podemos reflexionar sobre las diferentes facetas de la vida y sobre los valores que realmente importan. Pero, ¿qué hace que estos dramas sean tan adictivos? Yo creo que es la combinación perfecta entre una historia de amor apasionante, personajes complejos y bien desarrollados, un contexto cultural rico y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Todo esto, sumado a las espectaculares localizaciones y al cuidado estético de la producción, crea una experiencia audiovisual que te atrapa desde el primer momento. Y hablando de bandas sonoras, qué importantes son. La música en estos dramas es como un personaje más, que acompaña y refuerza las emociones de los protagonistas. Hay canciones que se quedan grabadas en nuestra memoria y que nos transportan inmediatamente a esos momentos clave de la historia. ¿A quién no se le pone la piel de gallina al escuchar la canción principal de su drama turco favorito? En cuanto a los actores, hay que destacar el talento y la entrega de los jóvenes intérpretes turcos. Son capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una naturalidad y una intensidad que te dejan sin aliento. Además, muchos de ellos se convierten en verdaderos ídolos para los jóvenes, inspirándolos a perseguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Pero volvamos al tema del amor prohibido. En estos dramas el amor suele estar prohibido por diferentes razones, diferencias sociales, rivalidades familiares, promesas matrimoniales, diferencias religiosas, etc.
Estas prohibiciones generan una gran tensión y un conflicto constante entre los protagonistas, que se ven obligados a ocultar sus sentimientos y a desafiar las normas establecidas. A veces el amor prohibido se convierte en una obsesión, en una fuerza destructiva que arrastra a los protagonistas a un abismo de dolor y sufrimiento. En otras ocasiones el amor prohibido se convierte en un catalizador para el cambio, en una fuerza transformadora que les permite crecer y madurar como personas. Pero, ¿por qué nos atraen tanto estas historias de amor prohibido? Yo creo que es porque nos recuerdan a nuestros propios deseos reprimidos, a esas fantasías de desafiar las normas y de vivir el amor sin límites. En el fondo todos tenemos un poco de rebeldes y nos gusta ver a otros desafiando las convenciones sociales y luchando por lo que quieren. Ahora bien, no todos los dramas juveniles turcos son iguales. Hay algunos que son más realistas y otros que son más fantasiosos. Algunos se centran más en la historia de amor y otros exploran temas sociales más profundos. Pero todos tienen en común esa capacidad de emocionarnos y de hacernos reflexionar sobre la vida y el amor. Y es que al final de eso se trata el cine y la televisión, de contarnos historias que nos hagan sentir, que nos hagan pensar y que nos hagan conectar con nuestra propia humanidad. Y los dramas juveniles turcos, con sus historias de amor prohibido y pasión desbordante, cumplen esa función a la perfección. Así que si todavía no han sucumbido a la magia de los dramas juveniles turcos, les animo a que lo hagan. Descubran esas historias que les harán reír, llorar, suspirar y reflexionar. Estoy segura de que encontrarán un drama que les robará el corazón y que los dejará enganchados desde el primer capítulo. Y recuerden, no se dejen llevar por los prejuicios. Las series turcas tienen mucho que ofrecer y están llenas de sorpresas. Denles una oportunidad y verán cómo se convierten en una de sus adicciones favoritas. Bien, hemos recorrido un camino lleno de emociones, pasión y amores prohibidos. Recapitulando, vimos cómo el contexto cultural turco influye en estas historias, creando conflictos intensos y personajes complejos. Analizamos la idealización del amor juvenil y cómo las bandas sonoras nos sumergen aún más en la trama. También hablamos del talento de los actores y la razón por la cual nos atraen tanto estas narrativas. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Fue un placer compartir mi pasión por los dramas juveniles turcos con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus dramas juveniles turcos favoritos? ¿Qué elementos de estas historias les resultan más atractivos? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con la comunidad. Me encanta leerlos y aprender de sus gustos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Es la mejor forma de ayudarme a crecer y a llegar a más personas que aman las series turcas tanto como nosotros. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y pasión, como los protagonistas de nuestros dramas turcos favoritos. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero, ¿qué ejemplos concretos podemos mencionar? Pensemos en series como Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, que nos presenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que se ve catapultado al mundo de la alta sociedad. Allí conoce a Mira, una chica hermosa y popular, pero atormentada por sus propios demonios. Su amor desde el principio está prohibido por las diferencias sociales y por el complicado pasado de ambos. La serie explora las dificultades de la adaptación social, la lucha por la identidad y por supuesto, el poder del amor para superar las adversidades. ¿O qué decir de Ask 101, un drama que ha conquistado corazones en Netflix? En esta serie un grupo de estudiantes problemáticos intentan evitar la expulsión de su amada profesora, planeando unirla sentimentalmente con un nuevo profesor. En medio de sus planes, descubren el valor de la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que creen. La serie aborda temas como el bullying, la presión social y la búsqueda del propio camino, todo ello aderezado con una buena dosis de romance y comedia. Aunque el amor prohibido no sea el eje central, sí vemos relaciones que desafían las expectativas y los roles tradicionales. Otra serie que merece nuestra atención es Karasevda,
un drama intenso y desgarrador que nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones de una familia poderosa y por las intrigas de un villano implacable. La serie explora las consecuencias del amor no correspondido, la venganza y el sacrificio, todo ello con un ritmo trepidante que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. En Kara Sevda, el amor está prohibido por las diferencias sociales y por las maquinaciones de terceros, convirtiendo la historia en una tragedia moderna. Pero no solo de dramas intensos vive el espectador. También hay series juveniles turcas que exploran el amor prohibido con un toque más ligero y divertido. Por ejemplo, podemos mencionar Erkenci Kuş, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el atractivo jefe de la empresa. Su relación al principio está llena de malentendidos y obstáculos, pero poco a poco van superando las dificultades y construyendo un amor verdadero. La serie destaca por su humor fresco, sus personajes entrañables y sus espectaculares paisajes. Aquí la prohibición del amor reside en las diferencias de personalidad y en las complicaciones laborales, pero siempre con un tono optimista y esperanzador. Y si hablamos de series que han marcado un antes y un después, no podemos olvidar Kukur, una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el amor juvenil, sí presenta relaciones complejas y prohibidas entre los jóvenes protagonistas. La serie nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por una familia mafiosa, donde el amor y la lealtad se ponen a prueba constantemente. Los jóvenes protagonistas se ven obligados a elegir entre el amor que sienten y el deber que tienen hacia su familia y su comunidad. Kukur explora temas como la violencia, la corrupción y la lucha por el poder, pero también nos muestra la importancia de la amistad y del amor para sobrevivir en un entorno hostil. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Los dramas juveniles turcos que exploran el amor prohibido son un reflejo de la sociedad turca, con sus tradiciones, sus valores y sus contradicciones. Estas series nos muestran la lucha de los jóvenes por encontrar su lugar en el mundo, por desafiar las normas establecidas y por vivir el amor sin límites. Pero también nos recuerdan la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. Además, estas series son un escaparate del talento de los jóvenes actores turcos, que con su carisma y su entrega logran conectar con el público y transmitir una amplia gama de emociones. Muchos de estos actores se han convertido en verdaderos ídolos para los jóvenes, inspirándolos a perseguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Y no podemos olvidar el impacto de las bandas sonoras en el éxito de estos dramas. La música es un elemento clave para crear la atmósfera adecuada y para reforzar las emociones de los personajes. Hay canciones que se quedan grabadas en nuestra memoria y que nos transportan inmediatamente a esos momentos clave de la historia. En definitiva, los dramas juveniles turcos que exploran el amor prohibido son un fenómeno global que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Estas series nos ofrecen una ventana a la cultura turca, nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor, y nos emocionan con sus historias apasionantes y sus personajes entrañables. Así que si todavía no han descubierto este maravilloso mundo, les invito a que lo hagan. Estoy segura de que encontrarán un drama que les robará el corazón y que los dejará enganchados desde el primer capítulo. No se arrepentirán. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.